Buenas, soy Sevedat y esto es el Let's Play de Triangle Strategy capítulo número 3. Let's go. A ver, tú. Es todo un honor poder asistir a la ceremonia oficial, mi señor. Tiene mis más serviles deseos, le apoyaré en el torneo. Sí, estarás en mi lado ahí apoyándome. Ah, por cierto, no sé por qué, al guardar aquí, esto contaba como un guardado rápido. ¿O no? Porque me decía de que era rápido y... Vale, tú. Permíteme explicaros más en detalle el triple pacto de las nuevas minas. Este acuerdo permitirá a las tres naciones explotar y administrar conjuntamente las recientes descubiertas minas de hierro. Podemos esperar un mayor desarrollo en nuestra ceremonia y nivel de vida gracias a la compraventa de dicho mineral. El maestro Dragan sabe mucho sobre las técnicas de forja, por lo que es alguien más que idóneo para encargarse de los aspectos técnicos de la alianza. Muy bien. What is this? Fragmento hay. Fármaco de curación de PV. ¿Puedo saltar? ¿Puedo correr? ¿Puedo entrar en casa? Sí. ¿Puedo robar cosas? Sí. Dicen que el príncipe de Loren ha vuelto a irse del castillo escondidas. En fin, tan rebelde como siempre. Pensaba que esto era una persona, pensaba que esta era una mujer con algo en la cabeza, pero no. Joder, estoy fatal. Aviso ya de que estoy fatal de verdad. Espero que no sea muy grande este pueblo. Doy las gracias por vivir en una era tan pacífica. Sí, pues... Estás jodida. No me puedo creer que hayan pasado 30 años desde la Gran Guerra de Rosalina. La guerra entre la sacra sede de Tunalgida y Archiducado de Fraguelada pareció una vorágine sin fin. Vale, o sea, los más importantes son los que tienen exclamación, ¿vale? Anna. El señor Benedict y yo participaremos en el torneo bajo vuestro liderazgo. No os defraudaremos. ¿No podía pasar por aquí antes? Vale. O sea, yo entonces solo hablaré con gente que tiene esto, ¿eh? Solo hago esto de hablar con todo el mundo. Ahora en la primera de esto. Si me apetece, pues lo haré en la siguiente. Hombre, un gato. Miau. No ha habido ningún incidente en la ciudad en el castillo. Es un día tranquilo como de costumbre. Esto es una ciudad. Brio trabaja en el puerto. Los barcos son una parte fundamental para la economía del reino, así como un medio de transporte esencial. Juego al escondite con mis amigos en lo que espero a la vuelta de mi padre. Ahora mismo me pilla buscando un lugar donde esconderme. Ah, vale. Entonces sí, hablaré con todos de la ciudad. No te escondas en un lugar peligroso, que tu padre se preocupará, no te hagas daño. Divertido, ¿por qué no pruebas escondite en un barril? Que bien, espero que cuando crezcas aprendas, ayudes mucho a tu padre. Como a la vez voy a pensar como el personaje, intentar pensarlo al menos, además de ser yo. eh, lo lógico y lo que diría el esto sería esto de aquí. Es verdad, el otro día me subí al tejado y me echó la bronca. Eso es porque se preocupa mucho por ti. ¿Puedes prometerme que no te esconderás en ningún lugar peligroso? Vale, le diré a papá que se lo he prometido al mismísimo don Serinoa. Entre la ceremonia conmemorativa, el torneo de Lizas y el nombramiento como nuevo patriarca, nos faltan labores que os preocupen. Por eso Federica y yo queremos familiarizarnos con nuestra ciudad lo antes posible y ofreceros nuestra ayuda.
Este Dragan se ha ido derecho a recorrer la ciudad sin siquiera saludarnos primero. En realidad también quisiera saber más sobre vuestra ciudad. ¿Podéis contarme cómo son los dominios de Wolford? Como me ha dicho Erendor una vez, esta ciudad es como... En esta ciudad uno nunca se aburre. Es una ciudad portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. Es una ciudad muy segura gracias a las fuertes murallas que la rodean. Nos esforzamos mucho para que esta ciudad sea la más tranquila del reino. Sí, diría eso de la tranquilidad. Nuestros ciudadanos deben de querer mucho al patriarca si se esfuerzan tanto por ellos. Aún así, hay quienes alegan el tener el orden público, como esos bandidos de ayer. Proteger un territorio no es nada fácil, desde luego. La verdad es que estoy bastante impresionada. ¡Robar! ¿Veis? A robar. Toma 300 de basta. Qué bien que aquí no hay nada. Persona que se parece a barriles. Bueno, barriles, tinajas. ¿Tinajas? ¿Quién eres? Dragan, Wolfrod, que dominios tan ricos y prósperos. Puede haber confianza en lo que los ciudadanos tienen en su patriarca. Muchas gracias, es todo un honor para nosotros. ¿No sois el prometido de Frederica? Mis disculpas, me llamo Sino de Wolford. Me he acercado para recibiros, maestro Dragan. Deberíamos regresar antes de que comience el banquete. Os lo agradezco, solo quiero darme una vuelta y echar un vistazo a la ciudad, pero iré de inmediato al castillo en cuanto acabe. Estamos preparando todo para que se celebre vuestra boda con doña Frederica. A ver. Debo de irme inmediato a solicitar una audiencia con el patriarca Simon. ¿Qué puedo robar por aquí? En la ciudad capital de Laucoburgo se celebra un torneo de lizas. Las tres naciones enviarán a representantes a este evento histórico para así determinar cuál es el más fuerte de todas. Qué ganas tengo de verlo. Yo tengo ganas de que haya luchas por el mapa para entrenarme solo a Serinoa y ya está. Y todos los demás estarán al nivel 2. ¿Cómo se atreven los demás sinvergüenzas esos a saltar a doña Frederica? Encima cuando iba a conocer a su prometido. Qué desgracia, Zagal. ¿Qué tal usted, buen señor? Para esta ceremonia se han congregado los dignatarios de cada una de las tres naciones. Es un escenario propicio para la diplomacia. Mercader de Sal. Recomiendo que vayáis a conocer en persona a cada uno de estos distinguidos invitados. Si los encuentro, lo haré. Oh, robar. Robar. Desactivar guía. Ah, mola. ¿Hay algo más aquí? Campamento. Ah, sí. Usas... Ah, no, es de carga. Vale, solo está este pavo. Tengo 300. ¿Qué me tienes por 300? Nada. Ah, ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale, puedo salir con el plus. Vale, a ver. Sociedad. Ya está. Joder, vaya ciudad, ¿no? Pues nada, voy a guardar por si acaso. Sí. El banquete está por
pensar será mejor que vuelva al castillo con el maestro Dragan. Tengo que aumentar esto del texto para que sea rápido. En el banquete. Por favor, que hablen para no tener que leer. I thank you for your hospitality today, Lord Serenoa. Bien. Think nothing of it. Did you enjoy the city, Lord Dragan? ¿Qué pasa con la X? A ver. Ah, antes no funcionaba, antes apretaba la X y saltaba. El hijo único de Simon, guerrero legendario que supo traer la gloria a la casa Wolford. Wolford, vale. Quite. Its people are full of life and love for their lord. That says all I need to know about House Wolford. Toma. Dragan de Fraguelada. Maestro de obras el átide de las nuevas minas. El hijo mayor de Sfago, que el gobernador archiducado de Fraguelada. Este joven genio estudió sin cesar en la gran biblioteca con el fin de recuperar el honor de su padre, quien había sido relegado a una sinecura. ¿Qué es una sinecura? De estos estudios nacieron las esferas explosivas. Toma. You honor us with your words. I am only being frank. Frederica is the sister of the Archduke, after all, and my cousin besides. I would not see her marry into an unworthy house. Suffice to say, my expectations were exceeded. Dice en inglés muchas más cosas y más interesantes que la traducción. I have heard much of your ingenious contributions to the mining efforts. I sense prosperous days are ahead of us. As do I. Finally, our nations enter into an age unfettered by war. ¿Cómo nos engañan? With Esfrost's iron, Hyzant's salt, and Glenbrook's mediation, there is no limit to what we can achieve. We must regard each other as equals, and forge mutually beneficial relationships. I sense skepticism in your words, Lord Dragan. Do you mean to imply our relations are not already mutually beneficial? I need not imply anything. The salt tax you claim makes my case more than clear. Bold words from one so young. Is that how peers speak to one another? Perhaps the young ones, yes. What do you think, Lord Serenoa? Dissatisfaction with the salt tax was one cause of the war, was it not? Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. No entiendo cómo la sal puede ser tan importante en un mundo. Yo como todo sin sal, pero bueno. This is the foundation of the teachings that guide us in Hyzant. Vamos, la religión como siempre estropea todo. By allying with Esfrost, do you mean to gainsay our most fundamental beliefs? Obviamente diré que sí para contentarla. Of course not, Minister. We understand that the source is Norzelia's sole supply of salt. And we would not deny that it is the Holy State's right to harvest and tax it as you see fit. Thank you for acknowledging that. Though it strikes me that your words are measured. Sí, es una formalidad. Entonces me mira como... ¿Qué? You needn't be so non-committal, Lord Serenoa. It is only reasonable that the three of us have differing opinions on the matter. However, that is all the more reason for us to be open to frank discussion. Honored guests, pray forgive my son. We of House Wolfort are but simple warriors. I'm afraid matters of finance and politics do not come to us naturally. Vaya, te pones como si fuéramos tontos del culo y que sabemos solo luchar como energúmenos. This, however, I can say. We will fight injustice and tyranny wheresoever it may be.
Bueno, esto me gusta. Of course, we do not enjoy conflict. Still, we will not hesitate to defend our land and our people should the need arise. No matter how mighty the threat, we will fight for home and kingdom. Yes, Lord Simone. Of that we are keenly aware. I apologize if I spoke out of turn. But the fact remains that as every winter passes, the tension between our nations grows, and salt is the cause. The common folk have all but forgotten its taste. I simply want to ease their suffering. The ministry I oversee is committed to the preservation of life. I personally believe that salt should not be a luxury reserved for the privileged few. All those who live require it, not just those lucky enough to be born within the borders of our holy state. You agree with me then? How I feel matters little. In Hyzant, the word of the goddess, as conveyed to us Como he from the dicho. lips of the Hierophant, is El, absolute. el mayor problema de todos, la religión. But perhaps this joint mining venture of yours may lead to the change you seek. Indeed, we must set our gazes to the future. All of us. I expect you will be the ones to usher us into a new era. Yes, Father. De ceremonia, ¿no? Guardando. Vale, a ver qué pasa aquí. Esto es secundario, recordemos. Historial. Que aparece absolutamente todo. Desde el principio de todo. Tengo curiosidad. Ya quiero saberlo. Tiempo A. Sí, sí, aparece todo, joder. Vale, vamos a poner. Opciones. Texto rápido. Instantáneo. No, rápido. Sí. Otra vez a guardar, because no me fío. Father spoke not a single word to me today. Before long, I fear I might forget the sound of his voice. Pues sí, esto es mucho mejor. Please, sister, you weep and wail like a common girl. Show some composure. Father has a kingdom to rule, a kingdom engaged in a historic endeavor. He has more important duties than to pamper a spoiled child. Yes, of course, brother. You speak as if Father's duties include anything more than licking the boots of these dignitaries. It is inconceivable he cannot spare the time to break bread with his daughter. You speak out of insolence and ignorance, Roland. Pues sí, ¿tienes algún problema? I speak only the truth. He leaves all the cumbersome tasks to the Wolforts and Minister Patriot. A king's word is to be obeyed. And what of his subjects? Do they exist simply to bring him glory? To take the blame for his failures? They are to serve as he sees fit. The hell they are.
Believe as you wish. Speaking of his subjects, it appears lordship of House Wolfort will be passed down to young Serenoa. What? How fortunate for you to have a friend in the new lord. Best not take loyalty for granted, however. House Wolfort is obedient enough for now, but that can change as quickly as the wind. Vaya, qué confianza nos tiene el príncipe, ¿no? El que va a ser rey. Use them well when you can, but be ready to bring down your fist if they dare to rise above their station. Don't speak of them like lapdogs. They're not servants. They're my friends. Do you really think to lead with such a soft heart? You are not fit to wear the royal signet. Oh, stop this fighting at once. Enough of this. Where are you going, brother? To train with Sir Maxwell. I would clear my head. There is a tourney on the morrow, after all. Brother... ¿Ya está? ¿Eso era todo? En realidad aporta más a la historia. I yield. Y lo hace día antes de esto. Que sirve para el de esto. No, al revés. Estarás más cansado para el torneo. Tonto. Your spear wavers, my prince. Something weighs on your mind. You've always been able to see through me. It's no great feat. Your heart lies ever on your sleeve. Ah, no puedo ver el perfil de este. Do I hear disapproval in your voice? Roland de Glaucoburgo, el segundo hijo del rey Regna, aquel que puso fin a la gran guerra ferosalina, es amigo íntimo del vasallo Serenoa, el heredero de la casa Wolfort. Sí, Wolfort. Not exactly, my prince. It can be a weakness, yes, but it can also be your strength. After all, sometimes a direct strike is most effective at piercing a formidable defense. I will take those words to heart, Sir Maxwell. Thank you for today. The pleasure was mine. I expect a good fight from you tomorrow. In the final match, no doubt. I take the field with House Wolfort. Together, I have no doubt we can emerge triumphant. Ah, that would explain your improvement. Young Serenoa is a worthy training partner. Even so, I have no doubt you've held your own against him. Tomorrow you shall show the realm what I already know. That you are... Sir Maxwell, Sometimes I wish I wasn't a prince. Sometimes... Surely you jest, Your Highness. Your father is a great king, and an even greater man. It is an honor to serve him as I do. Apologies. I forget myself. I must have taken quite a blow. Anyhow, I suppose I should rest till the morrow. Be well, Sir Maxwell. Ah, ese es el Maxwell. It cannot be easy being the youngest prince. To have others expect nothing from you, yet still shake their heads in disapproval. ¿Cómo lo puedes entender si nunca has sido un segundo hijo del príncipe? De un rey, quiero decir. But you can rise above this, my prince. Seize your chance and lay everyone's doubts to rest once and for all. Quiero combates, por favor.
Now that's what I call a feast. You've landed quite the catch, Frederica. He is a good man. I can see it in his eyes. You are too kind, Lord Dragan. And humble as well. Are you impressed as I, Frederica? I can tell that your heart is pure and gentle, my lord. Falta ella. Frederica de Fragualada, la hija mayor de la familia de Fragualada y prometida de Sirinoa, hija del anterior archiduque y una mujer Rosé, lo que la convierte en medio hermana del actual archiduque Gustadolf. Lady Frederica, Forgive me if I caused offense. I thought only to return your sincerity and kind. Vaya. no apologies are needed. I am happy to meet your approval. Thank you, my lord. Words come so easily to the both of you. A perfect match. Forgive my curiosity. What sort of life did Lady Frederica lead in Esfrost? Her life? Truth be told, my dear Serenoa, not a pleasant one. Those of Rosellan blood are looked down upon in Esfrost, even if they are the daughter of the Archduke's concubine. Gustadolf's full siblings are the worst of the lot. They have not a shred of human compassion between them. Vaya. They cruelly bully the girl endlessly, regardless of time or place. Is this... True? Of course it is. I know Frederica's suffering all too well. My own father lived ever in the shadow of his elder brother, the former Archduke. Our house, too, is met with sneers by those who consider themselves our betters. But no more! I shall show all those simpering fops that it is not birth that makes greatness, but deeds. ¿Este se nos unirá o qué? And so I did my due research at the archives, that my grand invention shall blast our way forward. Con revolucionario quiere decir una revolución. Dragan, please. I believe you've had enough to drink. You can hardly blame me for availing myself of Glenbrook's finest libations, brought by traders from the realm over. Each cask more exotic than the last. Why, to not partake would be an affront to our newfound allies. Just make sure your head is clear for tomorrow. Or have you forgotten you're meant to be representing your nation? Yes, a ceremony to usher in a new age of harmony and prosperity. Qué diferente que es lo que dice en inglés de la traducción, de verdad. I am too young to have known the war, so I see our three nations joining hands more as a matter of expedience. But what of you, my kin-to-be? How do you see our grand cooperative venture? Será el primer paso que conducirá a estas tres naciones antaño amigas a la paz. Resultará en arcas mucho más bollantes para los tres países, algo que celebrar. Desconocemos las intenciones reales de cada nación, así que me siento pesimista. Hombre, lo de la primera parte de la primera línea la dejaría, la segunda ya no tanto. Pero vamos a decir esto de aquí, porque se supone que ellos creen que será así. It is the first step towards true harmony among our three nations. I welcome.
I see. I admire your optimism, even if I cannot say I share it. I know that old grudges die hard. Still, I choose to believe we can overcome our differences. Truly, a kind-hearted soul you are. And people are ever eager to follow a kind heart over a wicked one. Yes, I suspect it shall be your strength going forward. In any event, it is always good to have another perspective on matters. Let me tell you what I believe. I believe we're on the cusp of a great achievement! As always, it is the young who must bear the burden of building the future. Old shoulders are frail, old minds stubborn. Whatever lies in our future, those who make it will mark their names in history. And mine will be written large for all to see! And I would write yours next to it, my dear cousin. Pray, come visit me at the mines once operations are underway, and I shall... Dragan, are you quite all right? Worry not, Frederica. I'm just a bit tipsy. Perhaps I should just lie. It would seem Lord Dragan has turned in for the night. Quite the passionate fellow, isn't he? He's never been one to hide his ambition, ever since we were little. Neither does he hide his disapproval of my brother and Trueborn siblings. Feelings which you share? I grant it would be satisfying to see the sneers of those who look down on me wiped from their faces. Bueno, al menos está siendo sincera. But I also agree with Lord Simon, that we must set our gazes to the future. Simone y no Simon, ¿vale? Though I know not yet how I might best serve in this new age. We are of the same mind in that regard, my lady. Let us ease the weight of each other's burdens. Please, call me Frederica. We are to be husband and wife after all. Of course, my... Frederica. Pray call me Serenoa as well. We should carry your cousin to his chambers. Will you help me, Frederica? Certainly, Serenoa. Let us take care not to wake him, lest he resume. Cementerio, ¿por qué? Ah, vale. Benedict. I thought I might find you here. Simón de Volfort, un guerrero legendario cuya valentía trajo el fin a la gran guerra ferrosalina. Es el señor de la primera de las tres casas de Glaucoburgo y goza de la confianza del rey Regna, así como del afecto de su pueblo. My lord. Benedict Pascal, el conciliario de la casa Volfort ya desde la gran guerra ferrosalina. Es el hombre de confianza de su señor, capaz de superar cualquier traba gracias a su astucia y su sensatez. Did you tell her that Serenoa would soon be taking over as lord of our house? Forgive me, my lord. I did not think to... Save your apologies, Benedict. Doubtless she was overjoyed to hear it from you.
Destra always did trust you above all her advisors. As do I. For 30 years, you have served my house better than I ever could have asked for. You honor me, my lord. My lord? I suspect this will be the last night I will hear those. A lo mejor se le habrán envenenado. My lord, I will call for a healer at once. Do not bother, Benedict. It will avail me not. You know as well as I how my heart now fails me. My lord. And so I entrust Serenoa to you. For our house, pray heed this old man's final order. Certainly. I will live to serve your son until I breathe my last. Did you hear that, Destra? Our boy is in good hands. My old dear friend, long have we stood together. I will not let you down, my lord. ¿Ves? En este juego la backstory sirve mucho. Es que en algunos juegos es puro relleno. Bueno, vamos a guardar por si acaso porque me veo ya que habrá una lucha o algo. ¿Nos atacarán los bandidos otra vez? Vete tú a saber. My beloved son, Serenoa, will oversee the matters of our house from this day forward. I expect you to serve him as dutifully as you served me. Of course, Lord Simon. Aye, my lord. Our undying loyalty to House Wolford. My son, listen well. The Lord's judgment shapes the fates of his kin and subjects alike. Responsibility for their well-being now falls on your shoulders. You must lead them well. Yes, Father. I shall keep those words close to my heart. To that end, I require wise counsel. Together, you possess a wealth of experience. As Lord of House Wolford, it is my duty to consider the best course from every perspective afforded me. I shirk not from this responsibility. At the same time, I would be a fool to not seek guidance from those more traveled than I. For my house and my people, I trust I can rely on you. Well spoken, my son. I dare say you are more than ready to receive this. The Scales of Conviction, a holy relic, said to be blessed by the deities of old. Vaya. ¿Podré ver mi convicción? It was gifted to our family by the King of Glenbrook. From this, however, it is of little use without these. Coins. 7 of them. Tokens of conviction, we call them. Give one each to only your most trusted retainers and allies. They will guide you when the path is darkest. Their words will illuminate the pitfalls ahead. Heed well the advice of your friends and subjects, and choose your steps carefully. Such has been the way of our house, and such you must see it always shall be. I will, Father. I shall treasure these gifts and make wise use of them in times of need.
Very good. Now do your duty, my son. We await your orders, my lord. ¡A la guerra! Contra todas las naciones, incluido la que estamos. ¡Vamos! Todo el mundo, ¡sí! Espera, ¿qué? We depart for the capital at once. May this ceremony be but the first of many joyous occasions ahead of us. Seguidme a la muerte segura. No han dicho vamos, han dicho por la casa Wolford. Ah, como odio cuando la traducción no coincide con el texto, bueno, con la voz. Incluso pasa en Netflix eso. And so the stewardship of House Wolffort passes from father to son. Lord Simon Wolffort, beloved throughout Glenbrook, entrusts the future to young Serenoa. With the ceremony to mark the beginning of the joint mining venture and a tourney on the horizon, the Wolfforts set forth to the Crown City. Si son los más poderosos no creo que tenga oportunidad, pero bueno. With no heroic deeds yet to his name, the new Lord Wolffort sets his eyes on the proving grounds, eager to show his worthiness. So Lord Simon will step down. I suppose the time comes for us all to pass on the torch eventually. What wisdom has your father bestowed upon you? He has told me what it means to be lord of a house. Very good. Serenoa of House Wolffort, the crown of Glenbrook now looks to you for loyal service and brotherhood. Ya no lo sé. Yes, Your Majesty. I shall not disappoint. Uf, qué pedazo cansino, ¿no? I dare you to say that again, Thalis. Must you make me repeat myself? I am the Prime Minister of Esfrost. I and I alone am fit to represent our nation. Go push your papers in the shadows like the minor lordling's son you are. You would shame me? You, who would be nothing if not for your high birth. Your ineptitude is mocked by noble and commoner alike. Dragan, you forget yourself. Ya tiene pinta ya de chaval malcriado. Taras de Fraguelada, el hermano menor de Gustadolf, el archiduque de Fraguelada, recibió el rango de canciller a una edad muy temprana, convirtiéndose de hecho en el segundo hombre más poderoso de todo archiducado. You both forget yourselves. Frederica? If you must bray at each other, then do so back home. Your bickering will bring shame upon our nation. Such strong words, sister. Ya también tiene pinta de ser buena persona. Erika de Fraguelada, la hermana menor de Gustadolf. El archiduque de Fraguelada, a diferencia de él, adora el linaje y desprecia a otros miembros de la familia que no proceden de la rama principal. Do you think you're above us now that you're being wed to mighty House Wolffort? Hombre, más importante que tú ya lo es. Please, Erica. My apologies, but the ceremony will begin soon. I ask the delegates of each nation to make their preparations. And you must be Serenoa Wolffort. Well, I suppose we should bother the happy couple no longer. Well done, Frederica. I see you've inherited your mother's wiles. She always did have a way with men. Too bad you also inherited her hair. That sickly pink makes me want to retch.
Pray forgive my cousins, Lord Serenoa, and forgive me if I was out of line. Sí, sí, está claro que Dragan se unirá a nosotros, pero segurísimo. Those two, they were... Phallus and Erica Esfrost. Full brother and sister to Archduke Gustadolf. And my half-siblings. I see. Well, I hope that we can all come together for the sake of our grand endeavor. Pues no tiene pinta. Para nada. Se ha abierto la herrería en el campo. En el campamento, joder. El campo. Campamento. A ver. La combinación del triple pacto, ¿vale? ¿Por qué aquí aparece un símbolo? Esto es nuevo. Guardar por si acaso. No sé qué era la lupa ni por qué, para qué sirve, porque no lo explican nunca. My honored guests, I am pleased to announce that operations at the Grand Norzelian Mines have commenced in earnest. The Earth has yielded treasures more magnificent than even we had anticipated. May the mines endure for many years as a symbol of prosperity for all of our nations. Well said. With Hyzant's salt and capital, Esfrost's ingenuity, and Glenbrook's raw materials and manpower, our realm's future is bright indeed. It is a partnership built on 3 pillars, each bearing equal weight. We owe a debt of gratitude for all who have supported this grand venture. Quiero saber cuál de los escenarios es posible. Alguien de nosotros traiciona e inicia una guerra. Los de... empezarán los religiosos por decir de que no sé qué de su dios. Y los otros dirán de que no es justo de que los otros 2 reinos vengan a quitarles los materiales y quedárselos para ellos porque es su derecho de nación o no sé qué, derecho de su gente, de que esto sea suyo, igual que con los de Vassal. ¿Cuál de estos escenarios es posible? O quizás alguno nuevo que no he previsto. A particular note is Lord Dragan, whose knowledge has allowed us to so swiftly see our labor bear fruit. Gracias por decirlo, compañero, porque los otros 2 son tontos del culo. Bueno, el otro y la otra. And House Wolfort, whose mediation has proved invaluable in forming this accord. May their deeds be forever remembered by history. Let us raise our cups and toast to their health and happiness. Huzzah! Huzzah! Lord Serenoa's smiling from ear to ear. Shame his parents couldn't be here to see this. Esto está pensando, ¿no? Vale, supongo que estos círculos indican de que sí, es un pensamiento. Do not get too swept away in the moment, Eredor. We have a job to do here, and the day has only begun. ¿Están hablando o están pensando? Now that the formalities are done with, let the festivities begin. Step forward, Sir Maxwell. So, this is the one they call the Dawn Spear. También se nos unirá, quizás. Glenbrook's fiercest warrior. They say he has never known defeat. I would take the measure of this man. Pero no es hoy la competición.
Now that the foundations for peace have been laid, Uy, sí. let us be stifled by rigid formality no longer. Reina de Glaucoburgo. El actual rey de Glaucoburgo, amado y respetado por poner punto y final a la gran guerra ferosalina, puso el proyecto de explotación minera del pacto y actuó como mediador entre los tres países. There is a tourney to be had, after all. A much more entertaining event than my endless speeches. Here, here, here! Here, here! Will any among you prove a match for our Sir Maxwell, the champion of our previous challenge? I very much look forward to finding out. Until then, help yourselves to our hospitality and our wine. Eat, drink, and be merry. It shall not be long until final preparations are complete. ¿Tendré que hablar con todos? No. Our time is nigh, Serenoa. Ah, but I forget myself. Our time is nigh, Lord Wolfort. Thank you. But living up to the title will be no easy task. Ni lo imaginas. You'll do your father proud, I'm sure. Unlike some of us. Vale, ¿qué le digo? Tengo confianza, Roland, en nuestros hombros recae el futuro de este reino. No te vengas abajo, un principio de mantener el temple ante sus súbditos. Venga, es mejor que repasemos nuestra táctica antes del torneo. Ay, torneo. Come. Preparing for the tourney will take your mind off your worries. Training? And here when your friend is troubled by doubt. Did you expect me to comfort you as your wet nurse once did? Your new title's made you bold. Just because you become Lord, it doesn't mean I'll sit back and take your barbs unanswered. Haha, now that's the Roland I know. At least my wet nurse wasn't so smug. You two are quite the pair, aren't you? Fast friends from the day we met. And apologies for not introducing you sooner. This is Huette of the Kingsguard. I am tasked with keeping His Highness safe, though he often seems to resent it. 'Tis a pleasure to meet you, Lord Wolfort. Bueno, he dicho un placer conocerte, señor Wolfort. Huguette Buckler, una nueva recluta de la Guardia Real con la tarea de proteger a Roland. Desde niña soñaba con servir a la familia real y tras años de duro trabajo consiguió alistarse en el ejército a temprana edad. Ah, Prince Roland has told me much about you. I can see he is in good hands. I shall see that it is so, my lord. Now let us begin our preparations. Today we take the field, and today we claim victory. Ahí, a tope. Roland y Huguette se han unido a tu grupo. Bitch. Vale, habilidades de Roland durante el combate. Haz uso del muy amplio alcance de sus ataques cuerpo a cuerpo para perforar al enemigo. Su lanza le permite golpear sobre dos casillas en línea recta. Su movilidad a caballo es particularmente alta. Y esta es arquera. Habilidades de Huguette durante el combate. Ataca con su arco desde cualquier altura a espaldas de su halcón. Además también tiene montura como halcón, ¿no? Como algo volador, fantástico. Una arquera voladora, esto sí que es brutal. Dispone de muy buena movilidad e ignora grandes diferencias de altura. El alcance de sus ataques se amplía según lo alto que esté respecto a sus enemigos, obviamente. Cook. Es hora de saludar a los invitados, así puede ver todavía de más cerca a mis oponentes en el torneo. Antes de nada, voy a coger cosas.
No puedo caer por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Si todo esto es más grande que todo el pueblo. Bueno, vamos a empezar desde donde estábamos. A ver, es que hay mucha gente con la que hablar y no quiero hablar con todos por no leer. Vale, vamos a empezar a hablar con el rey. Sí, no, espero que cumplas con mis expectativas como el nuevo líder de la casa Wolford. Como maestro de su Alteza tengo muchas ganas de ver este torneo en particular. Maxwell Trier, o Trier, el guerrero más fuerte del reino, conocido como la lanza certera enmascarada. En gratitud de su enorme talento, el rey lo nombró instructor del ejército de Glaucurgo. Espero que nos encontremos en la final. Enhorabuena por vuestro nuevo título como patriarca de la casa Wolford, don Sirinoa. Silvio de Teriol, patriarca de la casa Teriol, una de las 3 familias de Glaucurgo. Su remoto territorio no posee la fuerza militar de las dos casas, aunque se le ha confiado la importante labor de gestionar el suministro de agua de la capital. Por lo que he escuchado, habéis tenido que heredar el puesto de vuestro padre de forma repentina, vuestro padre Simón de forma repentina. Debe de ser una gran responsabilidad para un joven como vos liderar una de las 3 casas de Glaucurgo. Yo, a Silvio de Teriol, estoy a vuestra disposición si surgiese algún problema. Ahora también va a participar. Dudo mucho que una guerrera de nombre como él, la mano derecha de Lustov, vaya... ¿esto es un punto o una coma? Parece una coma. Vaya a mostrar todo su poder en un torneo amistoso. Bueno, pero da igual si no muestra su verdadera fuerza. Aún así, nadie podrá con ella. Parece que estáis muy ocupados organizando la boda. Espero que de ahora en adelante sigáis siendo un buen amigo para Roland. Mi hermano es muy particular. Aún así, me importa mucho. Franey de Glaucurgo. El heredero al trono de Glaucurgo aprende de su padre Regna el arte del buen gobierno y está a cargo de la facción de los realistas. A menudo está en desacuerdo con su hermano Roland debido a sus personalidades tan dispares. ¿Vas a participar en el torneo junto a mi hermano? Cordelia de Glaucurgo, la tercera hija del rey Regna, que puso fin a la gran guerra la gran guerra ferosalina. Es una joven princesa de carácter grácil que prefiere la bondad de Roland al temperamento más inquieto de Franey. Desde temprana edad, Roland entrenaba arduamente bajo la tutela de Sir Maxwell. Actualmente se está pareciendo más a Maxwell incluso en lo físico. Sé que puede confiar en mi hermano. Mis disculpas, me he emocionado más de la cuenta. Bueno, cuida bien de mi hermano. Vale, iré hablando primero con todos los que hay aquí en la mesa, en las mesas estas, y después voy a hablar con los de fuera. No, sino quisiera daros mi más sincera enhorabuena por vuestro nuevo título de patriarca de la casa Wolford. Laia, o sea, esta es la fuerte, Laia Bezakurev, una investigadora miembro de los 7 ungidos de Dunalgida, sí. Su elevado intelecto le ha valido el puesto de directora de la corte médica. Estoy muy agradecida al patriarca Simón por todo cuanto ha hecho. Si necesitáis lo que sea, no dudaréis en decírmelo. Sé que sois el nuevo patriarca de la casa Wolford, ¿eh? Yo os había visto
muchas veces antes. Exarme Marsal, un caballero miembro de los 7 ungidos de Dungalina. Mostró gran talento desde temprana edad, lo que originó grandes expectativas. Se encarga de los asuntos militares de su país. Incluso a día de hoy se escucha al pueblo alabar a los valerosos guerreros de la casa Wolford y sus hazañas en la guerra ferosalina. Sin embargo, la casa Marsal de la que formó parte no se queda atrás. Ansío poder enfrentarme a vos en este torneo. Me llamo Solstulo Ende y formo parte de los 7 ungidos de la máscara de la sacra sede de Dunjalina. Puede que ya tengáis deberes que cumplir como patriarca, pero aún así confío en que ayudéis con el desarrollo de las minas. Solstulo Ende, el salintendiente de los 7 ungidos de Dungalgina, joder, nunca me aprenderé este nombre. Está a cargo de la frontera de Sal, la fuente de riqueza de la Sacra Sede. Vaya, tiene pinta de ser buena persona. Si por algún casual hubiera algún incidente en estas, dudaréis en acudir a nuestra corte médica. Es el centro sanitario más grande de toda Norselia. Decid que os envía a su estudiante y os tratarán con los mejores cuidados. Corte médica, he escuchado que ahí curan cualquier aflicción. Me vendría mal acercarme algún día para echarle un vistazo. Recolectar información. Conforme avances en el juego obtendrás distintos tipos de información. Obtener nueva información te permitirá desbloquear nuevas opciones de diálogo y así ampliar el abanico de posibilidades para avanzar en la historia. Vaya. Puedes leer información obtenida cuando desees desde información dentro del registro militar. A este también me dará una nueva información. A ver, Clarius, ¿quién eres tú? Clarius Broker. Un mercader de la compañía de Norselia que viaja por los diferentes países para crear relaciones y regular el comercio de la sal y del rey de hierro. Está comprometido con la neutralidad y la imparcialidad. Es un honor para mí poder hablar con el patriarca de la casa Wolford. Uf, ya estoy cansado de tanto leer. En voz alta, quiero decir. Leer mentalmente no cansa, pero leer así, la verdad es que sí. ¿Cuántos invitados se han reunido aquí? Incluso han asistido miembros de los 7 reinos ungidos de Dungalina. Sacra Sede se sustenta en el comercio de la sal. Además es un estado sin rey y donde hay igualdad absoluta, sí, un nabo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para experimentar tan equidad y granjearme la amistad de alguno de los 7 ungidos. Así que los ciudadanos de la Sacra Sede de Dungalina disfrutan de una igualdad absoluta. Debería acercarme para verlo con mis propios ojos cuando tenga más tiempo. Vale. ¿Tú quién eres? Se dice que el mariscal Exarme no es solo hábil, sino que posee una fuerza extraordinaria. Taras y Erika. ¿Van a participar también en el torneo? Así que este es vuestro primer combate como nuevo patriarca, ¿eh? Para Frederica y una servidora, esta será nuestra primera liza real. ¿Qué estrategia adoptaréis para este torneo, don Serinoa? Son combates informales, pero nos juzgarán como mostremos habilidad alguna. Haremos lo que sea para triunfar. Vale, esto es lo que diré yo. Los Wolfos luchamos de forma justa, daremos lo mejor de nosotros sin recurrir a artimañas ni trampas. Yo ya pude presentar vuestra fuerza cuando peleamos contra los bandidos. Queremos contar con vuestros poderes mágicos. A ver, esto y esto, lo que sea para triunfar. Yo no pensaba en trampas, pero esto de aquí. Así que como vuestro nuevo patriarca lucharéis dando la cara.
Sí, para poder preservar la paz, lo más importante es mantener las relaciones de plena confianza con las demás naciones. Si demostramos que podemos luchar sin necesidad de trampas, verán a Wolford como una casa digna de confianza. Claro, también imagino que con la armonía entre las tres naciones, las casas vasallas han cambiado también su cometido. Os veo muy mentalizado para recibir una nueva era a la vez que preservaréis vuestras tradiciones. Vale. No hace falta hablar con soldados, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas el final del torneo del año pasado que disputaron sin Maxwell y el patriarca Simon? Y tanto, menuda batalla que fue aquella. Eso sí, parece que Simon de Wolford no participará este año. Se dice que es su sucesor participará en su lugar. A saber cómo le irá. Estoy aquí, estoy delante de ti, hijo de fruta. Mirad cómo me muevo. No, jo. He tenido el gran honor de que me hayan escogido como apoyo para Sir Maxwell en el torneo. Tengo muchas ganas de poder enfrentarme a vos en pleno combate, Don Serino. Es todo un honor poder... Pues sí que es importante hablar con todos. Es todo un honor poder conoceros, patriarca de Wolford. Soy Patria, el líder de la casa Kanzab, un noble cuyo linaje se remonta a los albores de Glaucburgo. Se encarga de liderar a los realistas, una facción de nobles monárquicos, así como de gestionar la política del reino como consejero real. Habéis de saber que es un gran honor que hayamos visto al Regna hoy. Es el sol que brilla sobre nosotros los nobles. Le estamos agradecidos por darnos prestigio y buena posición social, por lo que apoyaremos a nuestro rey en todo cuanto seamos capaces. ¿Cómo puede ser alguien tan fascinante como la catedrática Lilia de Dungalina? No es solo bella, sino que es la persona más inteligente de toda la Sacra Sede. Se rumorea que por ahí que ha asignado a un mago de hielo bastante capaz como su asistente de hielo, ¿eh? Mira que soy un zoquete, debería haber estudiado magia cuando era joven. Quiero ver cómo de competente es ese investigador que tanto ha impresionado a la catedrática Laila. Mago de hielo. Me he enterado de que el escudo ensangrentado va a representar a Fragualada en el torneo este año. Es el capitán de la unidad de élite de certeros por méritos propios. Qué ganas tengo de ver al hombre en una buena batalla. Ya vas a participar en el torneo como patriarca. Ay, Mizagal, ¿cuánto has crecido? Heredor de Belten, un soldado veterano al mando del ejército de Wolford, junto a Benedict, ha servido a Simón como leal vasallo desde tiempos de la Gran Guerra Ferosalina. Te acompañaré en la batalla junto a Benedict. Que todos en este torneo sean testigos de tu fuerza. Ah, que también se unirá esto, vaya. Así que aquí estáis, mi señor. El señor Benedict os está buscando. Ana Pascal, una espía que actúa... Ay, sí, es verdad que estos dos ya se nos habían unido. Que actúa en las sombras como mano derecha de Benedict. Fue acogida por la casa Wolford tras perder a su familia y desde entonces desvive para comenzar tal honor. Hace poco que me he topado con un grupo de soldados con armadura. ¿Es el famoso ejército de hierro negro de Fragualada? Me gustaría hablar con alguien del archiducado de Fragualada y hacerle varias preguntas sobre la gran biblioteca. Dicen que ahí guardan datos que están guardados todos los libros desde la antigüedad hasta nuestros días y que alberga todo el conocimiento. ¿No? Muchísimos libros en su haber. Debería acercarme en cuanto tenga la oportunidad. Me voy a morir de tanto leer. Soldado de Fragualada, usted es de los Wolford, ¿no? Será una casa guerrera, pero nadie es más fuerte que el ejército Elachide. Todos nuestros soldados entrenan día tras día para no deshonrar al archiducado. Hace poco conseguimos
Atrapar a un criminal culpable de cometer un delito grave, pero era rápido y muy hábil con el arco, así que acabó dándome bastante trabajo. Tan bueno es ese arquero que dio problemas a la propia gendarmería del archiducado. Alguien así de capaz podría haberse unido a ellos. Pero eso nos enseñará a nosotros. Certero y robusto. Desde luego los soldados del reino muestran una disciplina ejemplar. Ya podrían aprender de las tropas de nuestro archiducado. Para bien o para mal, Fragolada es el país de la libertad. Los cumplen entre sí y solo los más capaces pueden triunfar. Para alguien como vos, que convive bajo el amparo del reino, podría hasta pareceros una barbaridad. No obstante, Fragolada es un estado de reciente creación, por lo que no está atado a ninguna clase de tradición antigua. Os animo a visitarlo algún día. Así que el archiducado de Fragolada es una meritocracia. Deduzco que allí abundan las personas capaces. Debería acercarme para verlo con mis propios ojos. Los cansinos estos. Anda, sí, no, de Wolford. Me alegra verte de nuevo tan pronto. En fin, como ya sabrás, soy Taras de Fragolada. Con este matrimonio ya serás mi cuñado. He de decir que este castillo es increíble y resume historia. Algún día me gustaría tener uno propio. Creo que aún no nos han presentado. Me llamo Erika de Fragolada. Federica es mi hermana mayor, aunque la verdad es que no quiero verla como tal. Quizás un reino tan chapado antiguo como este le pegue mejor. O es que está hecha expresamente para que la odies. Pero ¿he hablado con esa? No he hablado. Vale, me faltan dos de ahí. Menuda pérdida de tiempo, este torneo ya está decidido. Avlora, esta es la tipo guerrera fuerte, ¿no? La guerrera huérfana que gracias a su pericia logró alcanzar el rango de general. Se dice que es la soldada más avanzada de Fragolada y que incluso el archiduque Gustadolf la tiene en muy alta estima. Vale, si tú lo dices de que está decidido, vamos a ganar nosotros, aunque tenga que hacer save scum. Pues la línea cautivadora, así que vas a participar en el torneo, ¿eh? ¿Cuántas ganas tengo de verte de lo que sois capaces de hacer? Ay, no, que me faltan los de aquí también. Vale, one second. Mi señor, hay algo de lo que quisiera censurar antes del comienzo del torneo. ¿Sois conscientes de lo que significa esta competición? Es como una celebración que reúne a las tres naciones. Estas batallas no son sino un esparcimiento. Es una oportunidad única de mostrar nuestro poder militar en tiempos de paz. Les mostraremos el vigor de la casa Wolford. Parece esparcimiento, pero su posibilidad es comparar el poder entre naciones. Si nos descuidamos, subestimarán la fuerza de nuestra casa. Exacto. Cada nación demostrará su poder y tanteará el de las demás naciones. Debemos demostrar nuestra fuerza, pero no revelar más de la cuenta. Seremos con ímpetu, pero con prudencia. Sí, aquí habréis de demostrar vuestra valía como nuestro nuevo patriarca. O sea que tendré que perder en algún momento sí o sí, para hacernos vernos débiles. Que va, voy a ganar sí o sí, me da igual. Un gatete. Miau. Es todo un honor para mí poder luchar codo con codo con la casa Wolford. Esforzaré al máximo para ser una aliada digna para usted. Cuando peleas a mi lado, siento que tengo un peso menos sobre mis hombros. Si luchamos juntos, quizá podemos derrotar a mi maestro, a Maxwell de la lanza certera. Obviamente que sí. Vale, vamos a guardar porque ya he hablado con todos. Y ahora terminado esto, finalizar pesquisas. ¿Dónde va a comenzar? Debería darme prisa. Por fin algo interesante. Es que hablar con todos me cansa. La voz, ya no sé si lo notáis, pero mi voz ya se está muriendo. Wow, nivel recomendado 3, pero que soy nivel 2, hijos de fruta. Soy nivel 2. Ah, pues no, esos dos no son... Ah, sí, está aquí. Este de aquí y... la espía.
Este aún no ha subido al 2. Y el recomendado 3. Por nivel. Salto 32, buah. Número de batallas. Nivel ahí. Tengo que matar a todos con Serinoa. Me da igual que todos los demás estén al nivel 0. O nivel 1 como esta. Quiero luchar contra bandidos de mientras. Recomendado 3, que soy nivel 2. ¡Ah! The combatants have arrived, and the stage has been set. Let us introduce the champions who will fight for the glory of their nations. ¿Serán X contra X o cómo? 4 contra 4, 1 contra 1. Molaría si hubiera algún 1 contra 1. Fighting for the honor of the Grand Duchy of Esfrost, General Avlora. Fighting for the honor of the Holy State of Hyzant, Minister Exham Marshal. Fighting for the honor of the Kingdom of Glenbrook, House Wolfort. A nosotros representamos a todo el reino, qué bien. And last but not least, the victor of our previous tourney, Sir Maxwell the Dawnspear. Hurrah! Hurrah! The Wolfort Lordling is here in his father's stead, I see. Lord Simon's heroics on the battlefield are the stuff of legend. A pity I couldn't match swords with him today. You will match swords with me. I promise to make it every bit as exhilarating as Father would. You have his spirit, if nothing else. Indeed. I look forward to crossing swords with you. Eso si no perdéis contra los demás. The combatants have assembled. Now, let the battles begin. ¿Qué es por la cantidad de victorias? ¿Todos contra todos? O sea, quiero decir, yo contra los 3, después los que más han ganado se luchan entre sí. ¿O cómo? O sea, primero yo contra los otros 3. Porque si no, si es 2 contra 2 y el que quede, será muy corto el torneo. I shall announce our first pairing as chosen by lots. Nosotros directamente contra Maxwell. A ver, vamos a pensar contra quién nos tocará. Obviamente, seguramente por la historia no es al azar, pero me haría de que cada partida fuera diferente. Yo digo que nos toca contra los rojos. Minister Exham and Lord Wolfort, make ready for combat. Ah, pues no, contra los azules, vale. Vámonos. Preparativos para la batalla. En el menú de preparativos para la batalla podrás comprobar el posicionamiento de las unidades y el estado del campo de batalla. También puedes regresar al campamento desde esta fase. Mola. Posicionamiento de las unidades. Aquí puedes modificar la posición inicial de tus unidades. Para cambiar el posicionamiento de la unidad, pulsa A cuando el cursor esté sobre ella y pulsando de nuevo cuando sí que sigue, que esto es evidente. 8 contra 8. Vale. Tú no eres de ir por ahí. Sí. Pero tú eres espía. Vale, están todos. Sí. Uy, no, espera.
2, nivel 2. Nivel 3. Físico 9. Espada de la serpiente azul. 36, joder. Vale, y el otro pavo también es nivel 3, ¿no? Nivel 4, ¿qué me dices? Este ataca con puñetazos. Daga somnífera. Parálisis sueño de esto. Oh, podemos controlar a la gente, mola. Muerte súbita. Ojalá este juego tenga nueva partida. ¡Joder! Vale, los demás nivel 3, nivel 3, nivel 2, 2. Pues nada. ¿Comenzar? Sí. Liga inaugural. Be gentle, my lords. I'm not as strapping as once I was. Si eres el de más nivel, cabrón. I expect no quarter from you, Prince Roland, nor from you, Lord Serenoa. Show us the swordplay your house is so famous for. They're two of Hyzant's most famed generals. We'll have no room for mistakes. Then we shall make none. Now, let us show the realm the mettle of the new generation. For honor and glory! I will end this. I won't lose. Podemos arriesgar y atacar con este A2 también. Pero lo violarían muy fuertemente. A ver, cuando seleccionas una orden aparecerá un indicador débil sobre los enemigos que sean vulnerables a dicha orden y un indicador resistente sobre los enemigos que la resistan. Aprovecha para atacar a los enemigos con el indicador débil para ganar ventaja en combate. Realize the gulf between our skills. 168 de vida. Damn it! Time to take flight. Flecha cegadora hay. From this range. Inmunidad, qué caca. From where shall we strike? 13 solamente. Con esto hago más daño. Y retrasa su turno, pues eso. Wait your turn. Hijo de fruta. I shall try my level best. All for victory. Much appreciated. Come at me! Aumenta el número de movimientos de la unidad durante un turno. Escudo de guerra. Va con un solo escudo y ya está. Look to my shield. Ah, los dos. Vale. Vale, hay que curar a este. Cool heads shall prevail. Be at ease. Thank you. One step closer to our hope.
Let me show you what I've learned. Obviamente vamos a ayudar aquí. Exactamente así. With the powers in me. I will end this. Vale. 12. Y otra vez. Juego más. Perforación doble. Después a quien toca. A este de aquí. No le voy a dar a nadie. Ay no, puedo dar a esta, joder. Ah, hijos de fruta. Here I come. Rechazador no funciona contra este. Take that. Forward. Tomar por culo. Toma, lo he enviado al final casi. ¿Cuánto lego? 1 hora y media, joder. There is no mercy on the battlefield. All for victory. Our victory is assured. Ja. Ah. Obviamente lo tengo que How curar. shall I destroy you? You won't beat me! Mover. ¿Puede ir aquí? No. I shall do what I can. Allow me. Sorry to worry you. I fight for peace. Vale. With the powers in me. Tomar por culo. Shall we begin? Ah, déjalo en paz. He bajado la defensa. Time to work. What have we here? What have we here? Puntos de valentía. Tu destreza en combate te hará obtener puntos de valentía que podrás intercambiar en el almacén por objetos valiosos. No podrás acceder al almacén al principio. Ay, no podrás acceder al almacén al principio de la historia. It's not over yet. Vale, y esto. I'll try this.
The hunt is on. Arquera. Sí. Joder. Defeat is not an option. Vale. Perish. Oh, no. Let us pry out their weakness. Oh, ya no puedo. Your defense is weak. Together. Buenísima. Now then. Sleep. Good try. Qué alivio. Come at me. Come and get me. Ah, es inmune a la furia, claro. Si tu unidad tiene algún estado alterado o cambio en sus atributos, aparecerá un icono. Asimismo, se mostrará el número de turnos que quedan en el efecto, como que un turno ha pasado cuando dicha unidad comience su siguiente turno. Veneno, parálisis, silencio, sueño, inmovilización, ceguera, furia, encantamiento, muerte súbita. Revivir, regeneración, invencibilidad, joe, sigilo, ataque ígneo, ataque gélido, doble acción, hostia, detención, protección, golpe crítico, absorción elemental, daño tardío, alcance extendido, aura protectora. Usa el daño, vale. Allow me. ¿Cómo puedo ver el esto? Ah, vale. ¿Estados? No, ¿no? Oh, no puedo ya. Vale, este tiene furia. Este le han bajado la defensa para 2 turnos 2 veces. Normal que le hagan tanto daño. Vale, después a quien toca. Vale, a él, vale. Tengo que curar al... Let me heal your wounds. Your wounds are healed. Como vaya por detrás a atacarle este, está muerto. Ah, no puede, vale, genial. Shall we begin? It ends here. Joder. Con bajar la guardia, el cansino. Pero esta puede atacar 2 veces. ¿Dónde puedo ver de que ataca 2 veces? Esta tiene doble... Ah, doble acción. Es una pasiva, vale. La unidad solo puede moverse una única vez. Vamos a machacar al cabrón este. Vale, nivel 3. Lanzaveneno, fantástico. ¿Por la espalda este? No. Eso. Vale, también tengo que curarle a él.
Buah, este pobre... Vale, nos toca a todos a nosotros después de esto. Fantástico. Brace yourself! Did you see that? Goddess, I thank you for your blessing this day. A worthy foe is a glorious gift indeed. You find the goddess in odd places, Exham. This trifling tourney will bring Hyzant neither riches nor glory. The goddess works in myriad ways, Minister Sorsley. You would do well to keep your eyes attuned. This battle is ours. Claro, aquí en puro. ¿Lo mato? No. Con arco normal lo mato. Después le toca a ese, después le toca a ese otro. From where shall we strike? Vale, a este solo le puede dar este cabrón de aquí. Wait your turn. We win. I've gained new strength. Ataque de persecución del finado. Pensaba que lo mataba. I ain't that slow. Let us pry out their weakness. All for victory. Our victory is assured. How shall I destroy you? Time to die. Damn it! Uf, así lo más alto. Vale. Don't lose heart, Serenoa. Show them that the Wolforts never back down. I fight for peace. To ashes. Ha! That tickled. Toma, crítico además. Shall we begin? Allow me. I owe ya. Your orders? It's over. Have another. No. ¿No puedo? ¿No? ¿No me deja? El disco con probabilidad de eliminarlo durante 3 turnos. Venga, pero a él no, quiero a este. No puedo. Porque este está por delante. Oh no. By her grace! How annoying. Fuck. Vale, está viva, está viva, está viva, joder. No, ahora haré todas las kills con Serenoa, me da igual. Forward. Parry.
I asked for no quarter. You did not disappoint. Perhaps one day we can fight as allies. Minister Sorsley, I leave the rest in your capable hands. Let us pry out their weakness. Too slow. I see the threads of battle more clearly. Rinoceronte tenaz. Defensa, suppongo. Allow me. Vale, acorralado. We will make our ideals reality. I need a healer. You're wide open! Hurts, don't it? Dicho con Serinoa. How shall I destroy you? You're an open book. Casi, compañero, casi. I've been waiting for this. I'll be your shield. Ja. I love the battlefield. Cool heads shall prevail. Allow me. Thank you. Time to take flight. From where shall we strike? Acción. Wait your turn. My stratagem is superior. There is no mercy on the battlefield. Defensa. It is time to strike. Splendid. I was prepared for this. Ver. Vale, 2 veces se puede aumentar y 3 turnos como mucho, por lo que parece. I will end this. Cool heads shall prevail. Debería de haber curado. Is that all you got? Look to my shield! Here I come. From where shall we strike? Follow my lead. Sí que tiene vida el gordo este. I need a healer. Allow me. I shall do what I can. Allow me. Thank you. There is no mercy on the battlefield. Stay composed. Aye, I'll keep on then. The hunt is on. Joder. Buah, qué diferencia. I'll show you what I'm made of. Time to work. Forward. I struck true. I will end this. Let us pry out their weakness. Si ataca lo mata. You've left yourself open.
My old wounds flare up again. I can fight no further. I shall do what I can. Allow me. I owe ya. Knowledge is strength. Primeros auxilios. The hunt is on. You won't beat me! I will end this. From where shall we strike? Como siempre, yo entrenando uno solo. Perish. You've made a grave mistake. Siempre pasa. Hilo de PV. 1070, a ver. No, quiero ver. No puedo ver el anillo de PV. To think they'd get the better of us! Your father taught you well. You wield that great sword with skill beyond your years. Well fought. The day is yours. Victory goes to House Wolfort! Obviamente. Our next bout shall be between General Avlora and Sir Maxwell. May glory go to the victor. Por favor, enseñádnoslo. Quiero verlo. Por favor, que no hagan... Ah, ya está, ha ganado no sé quién. Stand back. This one is mine. Very well. I accept your challenge. Whoever taught you, they taught you well. Though something tells me you surpassed your teacher long ago. Your defense is formidable. As is yours. I yield. ¡Qué hija de fruta! Victory goes to Sir Maxwell. ¡Qué hija de fruta! ¡Qué hija de fruta! Lo ha hecho expresamente. My hand. I can't feel it. So that was General Avlora. I pray never to meet her on the battlefield. There will be no quarter given today, young lord of House Wolfort. I would expect nothing less. Hasta que queden 2 o 3 enemigos. ¡Ah, que no me dejan! ¡Oye! Obviamente perdemos. ¿Verdad? Huh? Where am I? Perdimos. Ah, you're awake. And none the worse for wear, considering the blow you took from Sir Maxwell. He was too strong for us in the end. Today, yes. But let us keep at our training. One day, the students will surpass their master. Let us work hard for that day, my friend. Buah, como... Pienso entrenarme fuera de cámara, por cierto. Porque, joder... Ostras, casi 2 horas de capítulo.
posible que lo divida en dos. ¿O no? Alzaos, hijos de la salvación. Fin. ¿Tengo que apretar yo? No, vale. Vale, lo voy a dejar aquí. Pues eso, hasta aquí este capítulo extra longo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo vídeo directo. Chao.